Buenas noches, hermanos. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesús, entregamos a ti nuestra condición humana. Límpianos con la sangre de tu Hijo Jesucristo y ayúdanos con tu Santo Espíritu. Cúbrenos de las pieles del Cordero de Dios. Escóndenos en ti, Señor. Dejamos en tus manos todo lo que somos. No somos dignos, sino por tu sangre y con la ayuda de tu Espíritu, Señor. Pasa por encima de nosotros, Señor, y haz tu obra con tu Espíritu, en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta noche vamos a abrir la palabra del Señor en la epístola de Pablo a los Colosenses. Aquí vamos a dirigirnos a algún pasaje que también es panorámico. Así que vamos a estar juntando todas estas panorámicas que hemos estado viendo, que son necesarias para formar una cosmovisión donde la palabra del Señor en sus distintas partes esté toda ensamblada y sea abierta por el Espíritu Santo a nosotros. Y para eso sirven las panorámicas, para ayudarnos a tener una visión general. Amén. Capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Es un pasaje precioso en esta carta en la cual Pablo tiene que luchar principalmente contra dos fuerzas. Por una parte, la de los judaizantes, que querían hacer al pueblo cristiano convertirse en judíos y entrar en todos los ritos y estatutos que ellos tenían, algunos provenientes de la palabra de Dios y otros de sus propias tradiciones, como lo denuncia el Señor Jesús. Y el otro bando que estaba por el otro lado, por el otro extremo, pero que también era peligroso, era el gnosticismo incipiente de una serie de ángeles intermediarios, arcontes. Y Pablo empieza a llevar a las personas directamente a Cristo en este pasaje. Más adelante, si ustedes lo ven, hasta aquí en el verso 16 y 17 que leímos, él está golpeando a los judaizantes. Y en los siguientes versos, especialmente el 18 y el 19, incluido lo demás, él golpea el gnosticismo. Ahora veamos esa parte. Nadie os prive de vuestro premio. Arriba decía, nadie os juzgue. Cuando se entra en la judaización, se empieza a juzgar, a criticar, a desvalorizar a la gente o a valorizarla
a la luz de la ley y de las tradiciones judaicas. Y ahora, en relación al gnosticismo, dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, o sea, a criaturas intermediarias, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza. O sea, el asunto clave aquí es asirse de la cabeza y no meterse con ángeles intermediarios, ni tampoco por la vanagloria y la justicia propia de pretender guardar la ley como si la pudiéramos guardar sin la ayuda de Cristo. Y entrar en una serie de religiosidades, comidas, bebidas que realmente eran ordenadas por Dios, pero que eran figura de Cristo. En la ley nadie podía perfeccionarse porque ninguno cumplía toda la ley. Amén. Y no haciéndose de la cabeza, ¿en virtud de quién? En virtud de la cabeza, todo el cuerpo nutriéndose, y este es un verso importante porque de lo que se trata es de la nutrición del hombre interior, nutriéndose, o sea, fortaleciéndose en el hombre interior, asido a la cabeza. Nada más puede fortalecer nuestro hombre interior sino asirse a la cabeza, agarrarse directamente del nombre del Señor. No es por religiosidades, cumpliendo esto, por métodos, por cosas que nosotros haríamos como si pudiéramos mejorarnos a nosotros mismos, por religiosidades nuestras. Aquí Pablo dice que la única manera es asirse de la cabeza. Que al agarrarnos del Señor e invocarlo a Él, no es algo que nosotros hacemos, es algo que el Señor es. No se trata de religiones, de métodos, se trata de una persona, la divina y humana persona del Hijo de Dios, que nos trae a Dios, del Señor Jesús, asirse de Él, para ser nutridos en el hombre interior. Entonces aquí dice nutriéndose, eso es lo más importante acá, nutriéndose y entonces uniéndose. Si estamos desnutridos y flacos en el hombre interior, no tenemos las fuerzas para la comunión. Pero entonces empieza la comunión primero con Dios mismo por medio de Cristo, haciéndose de Él, invocando su nombre, permaneciendo en su gracia, para que seamos nutridos, para que nuestro hombre interior sea fortalecido y entonces podamos tener realmente comunión, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto, ya en estos días estuvimos mirando cuando vimos las paradojas, aquí el pasaje, por ejemplo, de Romanos 6, donde dice que hemos muerto con Cristo, que hemos sido bautizados en su muerte, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces ahora dice, si habéis muerto con Cristo, lo cual es un hecho divino, que aconteció en Cristo, cuando se puso nuestra humanidad y la pasó por la cruz, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Miren otra cosa en la cual la cruz de Cristo ha trabajado. En la cruz de Cristo murió Cristo. Y en la cruz de Cristo también nuestro viejo hombre y nosotros fuimos crucificados. Y en la cruz de Cristo aquí dice también que los rudimentos del mundo fueron tratados. Y esos rudimentos del mundo, nosotros a veces pensamos que los rudimentos del mundo tienen que ver con esas cosas malas del mundo, pero también tiene que ver con las cosas, entre comillas, buenas del mundo. Cuando Adán fue puesto en el jardín, dos árboles fueron puestos delante de él, el árbol de la vida
Y esa vida es la vida Zoé, la vida divina, la vida eterna, la vida que Dios nos dio en el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida Zoé, porque es que en el griego hay 3 palabras para vida. Bios, de donde viene la palabra biología, se refiere a la vida de nuestro cuerpo, la vida biológica. Pero la palabra psique se refiere a la vida del alma, la vida psicológica. Pero zoe se refiere a la vida divina, la vida eterna. Entonces cuando dice el que tiene al Hijo tiene la vida, se refiere a la vida divina, a la naturaleza divina que recibimos en Cristo. Amén. Y entonces aquí vuelve y dice así: si habéis muerto con Cristo, y aquí viene otro aspecto de la muerte de Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo. O sea que al morir con Cristo, también morimos a los rudimentos del mundo. Antes nuestra moralidad en el mundo se basaba en la justicia propia, en la ética, en los esfuerzos humanos, en mandamientos, pero nuestra naturaleza humana caída no era cambiada. Nuestra naturaleza humana caída sigue igual delante de la ética, delante de las buenas constituciones, los buenos intereses, los esfuerzos por mejoría, el hombre por mejorarse a sí mismo, disque evolucionar, y vemos al hombre de hoy el más evolucionado supuestamente, y eso es lo de los más perversos. La humanidad se ha ido más bien satanizando en la apostasía que evolucionando. Entonces dice acá: si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo. Es otro aspecto en el cual hemos muerto. Hemos muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. Y cuando habla de los rudimentos del mundo, no está hablando solamente esas cosas malas, perversas, atroces, escandalosas del mundo, sino incluso las más sublimes del mundo, hasta la ética y la religión del mundo. Y también hemos muerto con Cristo a esos rudimentos del mundo. Aquí va cuáles son. Y dice así: ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Entonces, ¿dónde es que vivimos? ¿No es en el mundo? Los cristianos no vivimos en el mundo. Fuimos crucificados al mundo y el mundo nos fue crucificado. Eso es lo que dice Gálatas. Gálatas trata ese otro aspecto de la cruz. No solo el viejo hombre, sino también el mundo. En Gálatas dice: fuimos crucificados al mundo. Y el mundo nos ha sido crucificado incluso con las cosas buenas del mundo. Las cosas buenas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el árbol que nos mata no tiene solo cosas malas, sino que tiene el anzuelo escondido en cosas buenas. Esas cosas, esos preceptos de la religiosidad parecen buenos y sin embargo esconden un venenito, porque nos hacen confiar en nosotros mismos, que somos inadecuados para agradar a Dios por nosotros mismos. Nos alejan de Cristo las religiones del mundo. La justicia propia nos aleja de Cristo, nos aleja de la vida, de la esperanza, nos lleva solamente a esfuerzos inútiles que solamente nos dejan cansados, y otros tan iguales o peores. Entonces aquí dice así: ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Fíjate que a veces convertimos la vida cristiana en preceptos, y la vida cristiana no es preceptos, es asirse de la cabeza. No estamos cumpliendo preceptos para merecer algo. No, no podemos merecer nada ni ayudarnos. Necesitamos agarrarnos del Señor para que Él nutra nuestro hombre interior. Ese es el asunto clave. Entonces ahora dice acá:
¿por qué como si vivieses en el mundo sometéis a preceptos? O sea que cuando estamos viviendo según meros preceptos y no dependiendo de la persona del Señor y su gracia, cuando vivimos solo bajo preceptos, y aquí va a dar unos ejemplos, tales como, no dice todos, pero con unos que diga ya nos hace entender los demás. No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Eso, los mandamientos y doctrinas de hombres, esa religiosidad como la que menciona acá y otras cosas, esos son los rudimentos del mundo. Y nosotros a veces en la religiosidad pensamos que haciendo esto y haciendo aquello nos vamos a salvar. Y eso ha hecho el catolicismo. Pero a veces también en el mundo evangélico sucede la misma cosa. En vez de depender de la persona del Señor, estamos tratando de depender de comportamientos, de modelos, de módulos. ¿Verdad que sí? Que aquí llama preceptos. Pero nosotros no vivimos por preceptos. Nosotros vivimos porque nos agarramos del Señor Jesús, de su persona. Y Él es el cumplimiento de los verdaderos preceptos de Dios. Entonces dice acá, cosas, ¿sí? No persona, cosas que todas se destruyen con el uso. Empezamos a cumplir ciertas cosas y esas cosas se van volviendo costumbre, se van convirtiendo en inercia y nos van separando de la vida. Inclusive a veces el estudio de la Biblia, no que no haya que estudiar la Biblia, solo que no hay que acercarse a la Biblia solito. Hay que acercarse a la Biblia con el Señor, conversando con el Señor, para poder entenderla a la luz del Señor y que Él nos pueda hablar. Porque Jesús dijo así, vosotros escudriñáis las Escrituras, pensando tener en ellas la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no queréis venir a mí para tener vida. Entonces fíjese que un precepto tan precioso incluso entre los evangélicos y principalmente entre los evangélicos, que es venir a las Escrituras, a veces llegamos a las Escrituras solas, no llegamos al Señor de las Escrituras. Y Él dice, vosotros escudriñáis las Escrituras pensando tener en las Escrituras la vida eterna, pero la vida es el Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora dice Jesús, las Escrituras dan testimonio de mí. ¿Para qué sirven las Escrituras? Para llevarnos al Señor. Pero hay gente que se enreda en las solas Escrituras y algunos son especialistas, teólogos ateos. ¿Quién iba a pensar que hay teólogos ateos? ¿Por qué? Porque no tocaron al Señor ni fueron tocados por el Señor mismo. Se quedaron en ellos mismos, en sus intelectualidades desde su punto de vista, tratando de manejar o entender las Escrituras sin la ayuda de Dios, sin tocar, sin asirse de la cabeza. Pero lo importante es asirse del Señor mismo. No despreciamos, claro que no, las Escrituras. Jesús dijo, ellas dan testimonio de mí. Nosotros debemos venir a las Escrituras para encontrar a Cristo en las Escrituras, para que podamos tocar al Señor y Él nos toque. Por eso no hay que venir solitos a las Escrituras, sino invocando al Señor. Señor, quiero entenderte en tu palabra. Quiero que con tu Espíritu me toques con tu palabra. Que alguna parte de tu palabra salte a mi espíritu y me nutra el nutrimiento, la nutrición interior. Amén. Esa es la cosa clave. Entonces dice acá, tales cosas, o sea, esos mandamientos, que no manejes, que no gustes, que no toques, y la gente anda, no sabe qué hacer y vive toda tensionada porque no le da el cuero para cumplir tantas cosas. Y se enferman.
Entonces, ¿qué dice la palabra? Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. La gente hace disciplinas y un montón de cosas para ser mejores. Se olvidan que están caídos en su naturalidad y que necesitan es al Señor mismo, más que ejercicios espirituales o corporales. Entonces dice acá, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Oye, pero cosas tan bonitas, tan bien reputadas en el mundo, ¿cuál es su problema? Que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Esas cosas no tienen valor contra los apetitos de la carne. La carne no mejora ni cambia con todas esas regulamentaciones. Sigue igual de débil, de frágil y de vendida al poder del pecado. Entonces, todo eso está contrastando con el Señor Jesús. Dice, preceptos de esta clase, judaísmo, fiestas y todo, y también del mundo, la ética del mundo, el estoicismo del mundo, pero la persona sigue siendo mala, no mejoró. Y estamos en todas esas cosas, sean católicas o evangélicas o estoicas, o inclusive una ética de los ateos, porque también los ateos quieren tener alguna ética, pero sin fundamento ninguno, sostenidos en su propia fragilidad humana, como si no fuéramos perversos en nosotros mismos. El asunto es asirse, pero dice aquí, pero no se hacen de la cabeza, sino que empezamos en un mundo religioso de preceptos, 100 maneras de tal cosa, o por lo menos 10, ¿no? Mi hermano Roger me acordaba que cuando un hombre todavía era soltero, entonces escribió un libro, ¿no? 10 puntos infalibles para mantener una familia buena. Todavía era soltero. Ya la segunda edición le fue cambiando el título, ¿no? Ya me quitó lo de infalibles, 7 intentos de procurar. Y así ya las próximas ediciones, ya cuando ya decidió no editar más el libro, cuando se casó y tuvo hijos. Así nosotros pretendemos decirle a las personas, bueno, los 10 puntos de tal cosa, y la gente creyendo que con un poquito de fuerza, ejercicio, va a lograr alguna cosa. Hermano, eso nos aparta de lo único seguro, que es la misericordia y la gracia de Dios, el asirse del Señor, dejar todo ese montón de paja, de heno, de hojarasca, y venir y agarrar, Señor, ten piedad de mí, Señor Jesús. Confiar en Él, haciéndose de la cabeza, amén, que es el único que nos puede ayudar. A veces pensamos que con la cantaleta vamos a mejorar nuestros hijos. Lo que hacemos es que se aborrezcan de nosotros. Ellos lo que necesitan es, igual con nosotros, pedir cacao al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Asirse de la cabeza. Entonces aquí ustedes se dieron cuenta que esto de asirse la cabeza está como un núcleo que contrasta con un montón de religiosidades, amén. Y en ese núcleo volvemos a algo que es sombra de Cristo, o sea, que nos lleva a Cristo, y es lo que empezamos leyendo al principio. Nadie os juzgue, es decir, no dejemos que la gente nos manipule, acusándonos y tratando de manipularnos, que así. Nadie os juzgue en cuanto a comida o bebida. Esto se refiere al aspecto religioso. O sea, que religiosamente las personas tienen que cumplir ciertas leyes dietéticas
y que así van a mejorar, pero dice que nada mejoraron los que se ocuparon de viandas en el sentido religioso. Claro que si usted por salud tiene que evitar estos excesos y comer cosas más saludables, está bien, pero está hablando aquí del aspecto religioso, que no se puede comer mantequilla con tal cosa porque está, y ustedes saben cómo el judaísmo y sacando de un mandamiento saca un montón de cosas y la gente está tratando toda la vida de cumplir miles de mandamientos, o por lo menos los 613 de la Biblia, pero son más de 613 los de la ley con el judaísmo. Ahora hay cantidad de cosas que se fueron inventando los rabinos y todo. Entonces a eso dice Pablo: nadie os juzgue en cuanto a esas cosas. Y menciona algunas especiales que son en las que más insisten los judíos. Hoy se volvió de moda que muchas congregaciones se judaizaron. En vez de cristianizar a los judíos, se judaizaron a los cristianos. Y lo ponen a uno es a depender de un montón de mandamientos. Si fueran de la Biblia, pero a veces ni son de la Biblia, son del rabino fulano y el rabino sutano. Entonces dice aquí: nadie os juzgue en comida o en bebida, o sea, esos asuntos dietéticos, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o sea, los novilunios o sábados. En la Biblia hay muchas fiestas, y también hay la fiesta del sábado cada 7 días. Y las personas que están dependiendo de sí mismas, queriendo merecer algo ante Dios por su justicia propia, insisten que el sábado, que la fiesta tal, que el candelero no se empieza por aquí, sino por aquí, y uno tiene 7, otro tiene 9 brazos, porque el de los macabeos tenía 9, el otro 10, y empieza a decir: no, pero usted no está celebrando bien la fiesta, porque usted está prendiendo el candelero de izquierda para derecha, y si tiene que prender de derecha para izquierda, si no, las energías, que positivas, que negativas, y la gente está que si duerme bajo de una carpa, una pirámide, y un montón de cosas que no me dan cuero para decir. Pero que ustedes conocen todo eso, ¿verdad? Ay, 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 gracias a Dios que el Señor vino también a que muriéramos a los rudimentos del mundo. Esos son los rudimentos del mundo, la religiosidad y todo ese montón de cosas. Entonces, dice aquí la palabra del Señor: todo lo cual, o sea, todas esas cosas que Dios dijo en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es sombra, no es la realidad, es una sombra de lo que había de venir. Dice: pero el cuerpo, o sea, el que produce la sombra es un cuerpo. Por ejemplo, si está viniendo un cuerpo de allá para acá, pero hay una luz que lo anuncia desde allá, antes de entrar el cuerpo entra la sombra, porque la luz está anunciando lo que va a venir, y va a venir un cuerpo, pero como la luz anuncia el cuerpo que viene, la sombra del cuerpo entra primero. Cuando vemos la sombra, ¡ay, viene un perrito! Ah, no, es una señora gordita, claro que se ve más prolongada en la sombra, pero la sombra es como una caricatura, pero bueno, es una señora como con una niña, ¿verdad? Primero llega la sombra, después llega la realidad, llega el cuerpo, o sea, viene el perro de verdad, o la señora de verdad, y bueno, no era tan grande ni tan flaquita, sino era más gordita, y bueno, ¿me entienden? La realidad es el cuerpo. La sombra solo nos está anticipando la realidad, pero la sombra no es la realidad. Entonces dice Pablo por el Espíritu Santo, y eso también lo anunciaba el Señor Jesús, inclusive Isaías, ya antes de la venida del Señor, muchas de las cosas físicas las espiritualizaba Isaías porque se dio cuenta que eran una figura. Por ejemplo, dice Isaías: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. O en cuanto a la circuncisión, circuncidad vuestro corazón y no vuestros prepucios. O sea, va llevando las cosas de lo figurado a la realidad. ¿Se da cuenta? Las figuras no son la realidad. Ya Isaías hacía eso, el Señor Jesús mucho más.
Y entonces el Espíritu Santo por los apóstoles, y ahora Pablo trata directamente con el asunto. Y Lucas y en Hebreos cuando dicen que esto era sombra de lo que había de venir, figura de las cosas celestiales. Y ahora dice aquí, sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, las realidades de Cristo. O sea que Cristo es la realidad de la alimentación dietética, que era una figura. ¿Ve? Ustedes recuerdan que había animales puros e impuros, y que ciertos animales no se podían comer por ser impuros. Pero justamente está Pedro allá en Jope, y le baja una sábana de animales impuros. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, Señor, ninguna cosa común o inmunda jamás entró en mi boca, yo no voy a comer eso. Y el Señor dice, mata y come, lo que yo he limpiado no lo llames tú común o inmundo. Y él no entendía. Hasta que llegaron a la puerta y dijeron, Pedro, te están llamando para ir a visitar a los gentiles. ¿Los gentiles? Y le dice el Espíritu Santo, ve sin dudar. Oh, entonces ahí entendió que aquellos animales representaban a los gentiles. Algunos son como jirafas, otros bien zorros, ¿verdad? Otros chanchos. Y hay de toda clase de animales del mundo en ese lienzo, ¿verdad, hermano? Gracias a Dios que Dios es capaz de limpiar todo eso, porque el Señor es el Salvador de todos. Y ahí nos damos cuenta que aquellos animales inmundos representaban eran los gentiles. Y ahora tenía que comer Pedro, pues tenía que aceptar a los gentiles. O sea, comer es tener comunión con los gentiles porque fueron limpiados por la sangre del Señor. Amén. Entonces eran figuras o sombras o tipos, tipología, símbolos. ¿Ve? Entonces por eso dice acá que aquellas comidas y bebidas, y luego dice, y aquellos novilunios, y aquellos días de fiesta, y aquellos sábados, todo eso era figura de Cristo. Inclusive el sábado era una figura de Cristo, porque dice que el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Es el sábado, o sea, el reposo que Dios le da al hombre, lo que le debe servir al hombre. ¿Y quién es el que reposa? El que viene a Cristo. El que está cansado, que está cargado, venga a mí. Ay, pero no se vaya a meter en precepto. Le voy a decir qué píldora tiene que tomar y lo mete en psiquiatría y lee los efectos secundarios y luego se le daña el hígado y un montón de problemas. ¿Verdad? Y ese no es el verdadero reposo. Ni tampoco guardar el sábado, sino que Cristo nos guarde en descanso y en paz. Él es el verdadero reposo, Cristo. Y Él es la realidad de todas las fiestas. Los judantes van a decir, pero aquí está escrito que estas fiestas son estatuto perpetuo. Y usted va a la Biblia y abre y lee, ¡oh! Sí, es estatuto perpetuo, ahora me toca que guardar el sábado y la Pascua y esta fiesta y la otra, y no se da cuenta que todas esas fiestas, incluido el sábado, son sombra de Cristo. O sea que la realidad, la perpetuidad, el cumplimiento de todas esas fiestas es Cristo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es el pan sin levadura. Este es mi cuerpo que vosotros es partido, tomad y comed. El pan que yo daré es mi cuerpo, mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y el Señor Jesucristo glorificó la humanidad, incluso la carne humana, cuando Él se vistió de nosotros. Y resucitó y ascendió, y ahora Él es nuestro alimento. Él es el pan de vida. Y nosotros espiritualmente, por la simplicidad de la fe, vivimos porque comemos de Cristo, como cantaban en estos días los hermanos. Yo vivo, Señor, porque tú vives. Él es el pan vivo. Todas aquellas otras cosas eran figuras, pero la realidad
pero ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Pensaba que era una cuestión de canibalismo, alguna cosa así. Y dices, Jesús, las palabras que la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. O sea que el Espíritu del Señor vivifica a nuestro hombre interior. Y eso es lo importante. Entonces aquí, en este pasaje, dice que todas estas fiestas también son sombra de Cristo. Voy a dejar ya de lado, ya hablé bastante de comida, ¿verdad? Y ya comimos también, así que vamos a dejar esa parte, ya la entendemos, creo. Y vamos a centrarnos un poquito en las fiestas. Dios estableció 7 fiestas. Pero estas 7 fiestas son sombra de Cristo, o sea, son figuras que Dios utiliza para enseñarnos a Cristo. Y utilizó el número 7, que es el número de plenitud, que es el número de la obra de Dios con el hombre. El número 3 es el número de Dios, de la Trinidad. Pero además de la Trinidad, Dios quiso que existiera la creación también. Entonces, el 4 es el número de la creación. El 5 el de la redención. Pero si sumas 3 más 4 da 7. Y si multiplicas 3 por 4 da 12. Son los números de Dios, de la obra de Dios. Primero en la parte de la iglesia y del milenio aparece el 7. Y luego en la Nueva Jerusalén aparece el 12. Primero se añade, después se multiplica. Suma y multiplicación. La formación de Dios, poniéndolo de Dios con el hombre. ¿No se acuerdan que hablamos de colaboración? Quiero que ustedes vean conmigo un pasaje en Éxodo 25. Vamos allí a Éxodo 25 para entender eso de la colaboración, eso de 3 más 4 y todo eso. Éxodo capítulo 25. Allí aparece la descripción de los muebles del tabernáculo y el interior era el arca. Y quiero llamarle la atención aquí a las medidas del arca. 25:10 de Éxodo. Son figuras. Harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio. Su anchura de codo y medio. Y su altura de codo y medio. Oh, miren las medidas del arca. Son medias medidas. Mire la primera, la longitud, 2 codos y medio. Pero en la Biblia, el número de gracia es el número 5. Cuando vas al altar de bronce que representa la cruz, donde es sacrificado el cordero y todos los sacrificios, era de 5 codos por 5 codos. Pero aquí es solo la mitad, 2 y medio. Y luego dice, y su anchura, en vez de ser 3, que es el número de Dios, es 1 y medio, o sea, la mitad. Y la altura, también en vez de ser 3, es codo y medio. O sea que aquí el arca es hecha de medias medidas. Por eso se le llama el arca de la alianza. Alianza, quiere decir que si tú encuentras aquí media naranja, en alguna otra parte tiene que estar la otra media naranja, ¿verdad? Si aquí hay media naranja, ¿qué? ¿Dónde está la otra? Aquí está la otra. Entonces ponen mitad con mitad. Ahora sí tiene la naranja entera. Entonces aparece el arca como una media naranja. Por eso es el arca de la alianza. Es el Señor contigo y tú con el Señor. Por eso está en el lugar santísimo, que es el tabernáculo de ¿qué? De reunión. Entonces, digámosle que ya no es media naranja el tabernáculo, sino media sandía. Y la otra media. Si hay media sandía aquí, tiene que haber otra media, ¿verdad? Así que el arca es más chiquita y la vamos a llamar en figura.
media naranja. ¿Por qué le digo media naranja? Por la mitad de las medidas, 2,5, 1,5, 1,5. ¿Por qué también la iglesia, uno solito no hace iglesia? ¿Por qué una golondrina no hace verano? Las tablas, que somos cada uno de nosotros, era de 1,5. Tiene que juntarse con el otro 1,5 para tener el número de Dios, el 3. Por eso dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces eso es un tabernáculo de reunión y un arca de la alianza, donde el cielo se junta con la tierra, donde Dios se junta con el hombre y el hombre se junta con Dios. Eso es lo que Dios quiere. El hombre no puede vivir solo. Dios sí puede vivir solo, pero no quiere. Él es trino y decidió crear y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y se refería a Cristo, que es figurado en Adán, y dijo, le haré ayudadora idónea. Y aquella parábola que recordábamos, un rey que le quiso hacer bodas a su hijo. Las bodas es juntar las 2 medias naranjas, es entronizar el arca en el lugar santísimo, es unir a Dios con el hombre. Dios es como si fuera el hombre y la iglesia es como si fuera la mujer de Dios o de Cristo, la esposa del Cordero. Dios habla como el marido de su pueblo y Cristo habla como el esposo de su pueblo, de la iglesia. Entonces eso es el sinergismo, la colaboración. La parte de Dios es la provisión, la parte del hombre es creer y usufruir o usufructuar esa provisión y sobreedificar en él. Amén. Entonces todo lo puede hacer Dios solo, pero Él no quiere hacerlo solo. Ya recordamos que Él hizo todo con el Hijo y que le delegó al Hijo, y ahora quiere hacer la humanidad y la hizo para delegarle el señorío, la representación, porque eso es lo que quiere decir a nuestra imagen, es decir, que el hombre se una con el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre se hagan uno y el hombre pueda discernir a Dios, conocer el movimiento y la naturaleza de Dios en su espíritu. Por eso el hombre debe ser nutrido en el hombre interior, no es algo exterior, para poder conocer a Dios desde adentro, el sentir de Dios, si Dios dice sí, si Dios dice no. Y el semáforo de Dios es mucho más rico que el semáforo de las esquinas. Las esquinas por lo menos nos dicen luz verde, puede pasar, libertad. Luz amarilla, ande con cuidado, si no viene nadie puede pasar, pero si no frene. Luz roja, pare ya. ¿Sí? Pero el semáforo de Dios es más rico. El semáforo de Dios es el Urim Tumim, el pectoral con 12 piedras. Y Urim Tumim significa luces y perfecciones. Cuando el pueblo no sabía si hay que ir por la derecha o por la izquierda, si ir a la batalla o no, qué es lo que hay que hacer, acudía al sacerdote que tenía el Urim Tumim en el pecho. Entonces cuando había esas luces y perfecciones, es como cuando el semáforo dice luz verde, puede pasar. ¿Se da cuenta? Esas son figuras exteriores de una realidad interior. Ahora el sacerdocio del Nuevo Testamento es el pueblo de Dios y tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y cuando va a hacer algo malo, le pasa lo de la espada del querubín en el jardín. Cuando Adán no podía tocar el árbol, Dios puso, para que no lo tocara, un querubín con una espada que se revolvía, ¿verdad? Uno en un extremo del propiciatorio para que no se vaya para un extremo o para otro. Cuando nos estamos yendo a los extremos o metiéndonos en algo peligroso, en nuestro interior hay luz roja, o sea, una espada del querubín que avisa, cuidado, 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 peligro, ladrón, se está robando el carro, cuidado, cuidado. Un aviso, ¿verdad? Adentro. Pero nosotros nos hacemos los tontos y no le ponemos atención. Y por ahí empieza la escisión y sigue la esquizofrenia, que la persona se vuelve dos,
porque está para aquí, para allá, y no es íntegra, sino que está con un pie en un lado y el otro, y se le va yendo este para allá, este para acá, hasta que al aguapatos. ¿Me entienden, mis hermanos, verdad? Hay que ser íntegros, ponerle atención al semáforo, que el semáforo es apenas un burdo urintumincito. Es una figura mínima, luz verde. Dice Pablo en Romanos 8, que si estamos en espíritu tenemos vida y paz. Y que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones. Si de pronto empezamos a perder la paz es porque ya no es luz verde, es amarilla. Ande con cuidado, no juegue con Dios ni con su alma, no juegue, porque se le va a dar un totazo. No juegue, póngale atención a la vida, al espíritu en su interior. No sea como una gallina que parece que no tiene conciencia. Nosotros sí tenemos conciencia y tenemos el espíritu. Y tenemos que poner nuestra mente no solamente en las cosas de afuera, sino ocuparnos del espíritu, o sea, del mover del Señor en nuestro interior. Cuando Él dice sí, es sí. Cuando dice no, es no. Los hombres al no le dicen sí, al sí le dicen no, y por eso es que después necesitan remedios y psiquiatras y todas esas cosas. Pero no, hermano, cuando usted mantiene la integridad, la simplicidad, la sinceridad, la transparencia, se acaban muchos problemas. Se necesita tener una sola voz con Dios, no jugar, no andar en un baile que sí, que no, que sí, nada de eso. Sí, sí, no, no, punto. Así debe ser el cristiano, sin jugar. Tener, si es luz verde, es luz verde. Vida y paz es luz verde. Luces y perfecciones, el Urim Tumim aprueba en el pectoral espiritual, porque aquel otro era figura, el mover del espíritu en nuestra conciencia, la realidad. Pablo dice, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. O sea que la conciencia de Pablo y el Espíritu Santo decían la misma cosa. Pero a veces se nos cauteriza la conciencia, y donde sí decimos no, donde Dios dice no decimos sí, y ahí empieza a revolverse la espada del querubín para no dejarnos pasar, y nosotros nos metemos, y allá está el ángel, como le pasó a Balaam, y estaba tan ciego Balaam que no veía el ángel que se le oponía. Y a veces no nos sale el negocio aquí, se nos desbarata esto allá, y no nos damos cuenta que Dios nos está desbaratando las cosas para que no pasemos a morir, sino que frenemos a tiempo antes del abismo. Pero Balaam no veía al ángel, y el burro sí. El burro sí lo veía y no quería pasar, pero Balaam le daba al burro hasta que Dios le habló por el burro. Y ni siquiera se dio cuenta al principio que el burro le estaba hablando. Hasta que se le tronchó la pierna contra la roca, y ahí sí, cuando le dolió, se dio cuenta que el burro estaba hablando. Y le dice el burro, pero ¿cuándo yo te he hablado y cuándo te he desobedecido? Con quien dice, eres más burro que yo, que no te das cuenta que no debes pasar de esta línea para allá, porque... ¿Y qué le dijo el ángel? Si hubieras pasado, te hubiera matado. No le dijo así. Y a veces uno es tan ciego y tan obstinado que sigue más burro que el burro. Y tenga. ¿Verdad? No solo Jacob salió cojo, a Balaam también salió cojo. ¿Por qué? Porque somos obstinados, no oímos al Señor.
Entonces al Señor se le conoce en el Espíritu, nutriendo el hombre interior, para que no tengamos que ser quebrantados. Pero si no atendemos esa voz suave del Señor, le va a tocar al Señor usar otro método. El método del Señor es el Urim Tumim, es la voz suave del Espíritu. Desde allí, no en el extremo del propiciatorio donde están aquellos querubines, sino allí sobre el arca, debajo de la sala de los querubines, ahí, como decíamos, en el punto de equilibrio. Desde allí me declararé a vosotros. Ya no para andar conforme a los mandamientos externos, conforme a sistemas, conforme a costumbres, a tradiciones, sino en el Espíritu, en íntimo conocimiento de Dios, conociendo al Señor por el toque. Cuando el caballito ya ha sido bien entrenado, no hay que golpearlo, se le dice y ya. Un tirito para acá y ya va para la derecha. Pare acá, para. Pero antes de que los domen, lo toque, ya le da una patada y ¡pum! Otra patada, y hay que amarrarlo y sujetarlo con cabeza, con freno, darle duro, y de tanto darle duro, el caballito va aprendiendo que si da otra patada le dan 3 palazos. Y si da otra, 6, hasta que ya no quiera dar más patadas. ¿Verdad? Y así el Señor tiene que domar al caballito. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que tiene que ser sujetado con cabestro, o si no, no se acerca a ti. Lo que Dios busca es que nos acerquemos a Él. Como decía Pablo, y lo acabamos de citar, que la paz de Dios gobierne nuestros corazones. Que cuando empezamos a perder la paz, no hay luz verde, sino la espada del querubín revolviéndose para que no crucemos la línea. Luz amarilla, o peor, luz roja. Entonces ahí paramos, hay que conocer a Dios hasta con la más mínima señal. Ya cuando eres entrenado, un pequeño movimientico suyo ya lo entiendes, porque dice que la iglesia es como aquella mujer que está de parto. Al principio el niño ya tiene quizá un mesecito, pero ella no lo nota. La madre siente un peso, pero nada más. Pero cuando el bebé va creciendo, cuando da la primera boxeadita o la primera goleadita, un gol, una patadita, ya la madre se da cuenta que algo dentro de ella se mueve. Y así al principio nosotros decimos, pero ¿por qué los hermanos dicen que Dios los guía y que les habló y yo no siento nada? Porque es muy bebé. Pero cuando el Señor va creciendo como el niño en el vientre de la madre y empieza el niño a moverse, la persona sabe cuando Dios dice sí y cuando dice no. Y generalmente dice no primero. Cuando te vas a meter en algo que te hace daño, dice no. Pero tú no le pones cuidado, nada. Y ¡pa! Tenga. Y ahí dice, uy, como que yo sí me lo sospechaba, pero como que había sido que sí era Dios que me estaba guiando, pero ya se iba aprendiendo a conocer la guianza de Dios en el Espíritu, comenzando a leer el Urim Tumim, la combinación de las luces y las perfecciones en el pectoral del sacerdote, que ahora es cada uno de nosotros en el Nuevo Testamento. Somos reyes y sacerdotes del Nuevo Testamento, no del Antiguo. Entonces, el Urim Tumim es como un semáforo un poquito más complicado. Pero es el que el Señor nos va enseñando a distinguir en nuestra experiencia del Espíritu. Pero si no eres fiel en lo poco, no se te pondrá sobre lo mucho. Si no oyes la verdad, sino que la vendes por otra cosa, van a venir espíritus de mentira. Si no oyes a Dios con honestidad en tu interior, tu conciencia, te haces el bobo, la boba, entonces un día puedes ser entregado
a una mala conciencia, porque Dios no va a insistir. Insiste hasta un punto y ahí para. Entonces el Señor viene y dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, los entregó a operación de error. La persona que no huye la verdad, sino que se hace el tonto o la tonta, después lo toman espíritus de error, porque fue abandonado a sí mismo, porque insistió en lo suyo propio y no en el Señor. Entonces esto es delicado. Debemos poner atención al Señor en el Espíritu, ser nutridos en el hombre interior, en vez de estar vacíos, poner atención a la voz del Espíritu Santo a través de la conciencia, para que la conciencia no se cauterice, porque si el perrito ladra y le das una patada, y ladra y le das una patada, ya no va a querer venir a saludarte más, porque cada vez que viene le das una patada. Por eso dice el canto: no dejes volar la paloma muy lejos de ti. Amén. Ella es la que canta susurro de paz y de amor. No dejes partir la alegría de tu corazón. Ella es la que dice quién es tu Señor. Pero después viene un silencio. ¿Pero por qué el Señor ya no me habla? Pues porque no le hemos puesto atención. Dice: Señor, le dice su hermano Judas Tadeo, ¿por qué? ¿Cómo es eso que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces le dice: el que me ama guarda mi palabra. Le pone atención a la palabra y la guarda. Pero el que no me ama no le importa mi palabra. Entonces, ¿para qué me voy a manifestar a él? El Señor no va a perder tiempo con quien no quiere. Ahora, al que quiere, los limpios de corazón verán a Dios. Si alguno quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dice Jesús. O sea, quien de verdad quiere hacer la voluntad de Dios la va a conocer. Quien es limpio de corazón va a ver a Dios. Pero si nos hacemos los tontos, un día vamos a quedar confundidos. Y si no oímos al Espíritu de la verdad, vamos a oír a otro espíritu. Jesucristo dijo: yo vine en el nombre de mi Padre y no me recibisteis. Otro vendrá en su propio nombre y a ese recibiréis. Y ese es el anticristo. La gente que no quiere a Cristo va a seguir a otro Cristo, que es el anticristo. Y va a ser engañado y conducido a la peor confusión, porque el anticristo viene con engaño. Engaño, todo parece bonito, paz y seguridad, como en estos días le pusieron ese nuevo, que ya era viejo, pero lo resaltaron, el eslogan de la ONU, hicieron un nuevo escudo y le pusieron paz y seguridad. Pero cuando diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. El hombre siguiéndose a sí mismo, el ciego guiando al ciego al hoyo, por no haber seguido al Señor en espíritu. Entonces hay que aprender a conocer al Señor en el Espíritu y salir de lo que es meramente exterior y meramente religión y entrar en un verdadero conocimiento íntimo del Señor, haciéndose de la cabeza, siguiéndole en el Espíritu, invocándole, preguntándole, leyendo la palabra con Él en su presencia, pidiéndole a Él sabiduría, porque Él da a los que se la piden. Pero una vez vinieron unos ancianos a consultar a Ezequiel, a hacer el paro, el teatro. Y antes de que Dios les contestara, se le anticipó Dios a Ezequiel. Eso está en el capítulo 14 de Ezequiel, ya lo pueden leer después con más detalle. Y le dice Dios: Ezequiel, hijo de hombre, ¿acaso yo voy a ser consultado por estos que vienen a ti, siendo que ellos ya establecieron en su propio corazón su propio tropiezo? Ellos ya decidieron lo que ellos quieren y lo que ellos van a hacer.
¿Para qué hacen el teatro de venir a consultarme? ¿Acaso yo voy a ser consultado por ellos? Y no se dejó consultar, porque Dios sabía que era tiempo perdido. Ellos decían, eso era solo de teatro. Ellos ya habían establecido lo que ellos querían. Que uno no puede establecer lo que uno quiere y luego hacer teatro y consultar a Dios, porque Dios se va a quedar callado, Dios no va a entrar en nuestro juego. Hay que venir de corazón sincero ante Dios, deponiendo nuestra propia prudencia y poniendo a sus pies, Señor, de verdad, Señor, te quiero huir a ti y que tú me des la fuerza de seguir tu perfecta voluntad. Entonces ahí Dios no te echará fuera. Ninguno que a mí viene lo echo fuera, dice el Señor, porque viene de verdad, porque lo busca de todo corazón, porque no estamos bromeando ni fingiendo, sino que queremos de verdad la voluntad perfecta de Dios. Entonces la conoceremos. Si no la conocemos es porque no la buscamos. Pero el que me busca, ay, ya dice el Señor. Amén. Entonces, en medio de este capítulo que estamos leyendo en Colosenses, rodeado de esa descripción por medio de unos ejemplos de lo que es el mundo religioso, al cual en Cristo hemos muerto, nos lleva ahora de la sombra a la realidad. Y esas fiestas de Israel son todas sombra de Cristo, pero son 7. Por aquí iniciamos la transgresión. 7, 3 más 4, reunión, alianza, naranja, día, etc. Amén. Ahora dice aquí que esas fiestas, que son 7, son figura de Cristo. ¿Por qué el Señor escogió 7 fiestas? Para figurar la plenitud de Cristo. Porque el Señor y la obra, la gesta del Señor es tan rica. Y de cada uno de esos capítulos obtenemos de Dios esa plenitud. Entonces Él quiso simbolizar y que tengamos siempre presente durante todo el ciclo constante de nuestra vida todos esos aspectos de Cristo. Todos. 7 fiestas. La Pascua es un aspecto de Cristo. En estos días hemos estado diciendo que hay un Evangelio de la Gracia que se complementa con el otro capítulo, el otro lado de la moneda, que es el Evangelio del Reino. Y cuando tú ves las 7 fiestas, así como el candelero tiene 7 candelitas aquí, donde aquí está la número 1, la 2 y la 3, luego en la caña central está la 4, luego al otro lado la 5, la 6 y la 7, y así eran las fiestas en 3 grupos. Primero se tomaba la fiesta de la Pascua con la fiesta de los ácimos o panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Eso tenía que ver con el ministerio renal de Cristo. Luego, eso era durante marzo, abril, o sea, al comienzo del año bíblico, que es en Aviv o Nisan, que es en el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte. Cuando llegaba la mitad del año se celebraba la fiesta de Pentecostés, y luego cuando llegaba más o menos el mes de Etanim, que en Babilonia llamaban Tisri, pero es Etanim, se celebraban entre septiembre y octubre otras 3 fiestas. 3 aquí, 3 allá y una en el medio. Y las 3 finales eran la fiesta de las trompetas, el Yom Kippur, la fiesta de la expiación, y la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Las 3 primeras hablan del ministerio terrenal de Cristo y las otras hablan del ministerio celestial de Cristo. O sea que hablan del ministerio pleno de Cristo. Y a veces nosotros nos quedamos solamente en la primera fiesta, o sea, en la Pascua. La Biblia dice en 1 Corintios, Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificado. ¿Recuerdan eso?
O sea que la fiesta de la Pascua nos habla de la muerte de Cristo. Y a veces nosotros en el mundo cristiano, por lo menos el lado protestante, evangélico, se queda en ese primer capítulo, la Pascua. Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, el aspecto jurídico, lo que Él hizo por nosotros, y ahí nos quedamos y nos olvidamos que también las otras fiestas son también sombra de Cristo y nos hablan de los otros aspectos de la obra de Cristo a nuestro favor. Porque mire, ¿cuántos años hacía que Cristo había muerto por ti? Tú naciste como 2000 años, 1900 tantos años. Yo nací en 1951, después de Cristo. Ya Cristo había nacido, había muerto por mí, y yo nací, crecí, fui un muchacho, me puse a estudiar psicología, leer a Freud, leer a Sartre, a Nietzsche, todos esos ateos, me intoxiqué de ateísmo y todas esas cosas. Y no sabía que Cristo había muerto por mí hacía tantos años. Un día, gracias a Dios, yo lo supe, lo entendí, lo creí. Y el día que lo creí, lo experimenté. Experimenté el perdón de mis pecados, gloria a Dios. Feliz, hasta hoy, todos los días. Cuando oí y creí, disfruté. Mientras no sabía, estaba todo a mi favor, pero ese cheque yo no lo cobraba porque no sabía que estaba en mi cuenta corriente. El día que lo supe, lo entendí, lo creí, me lo apropié y lo disfruté. Bueno, no solo por nuestros pecados murió Cristo. Por eso las fiestas son 7 y la primera es la de la Pascua. Y las demás también son sombra de Cristo. Son cosas que también hizo Cristo a mi favor, que también me da Cristo, pero también las tengo que oír, comprender y creer y apropiarme para también disfrutarlas. Entonces, si solo le predicamos al pueblo el perdón de los pecados por la sangre, eso es mucho, eso es precioso, pero solo eso disfruta, que es mucho. Pero es apenas el primer tomo de la enciclopedia. Es apenas un brazo del candelero. Es apenas el número 1, la número 1 de las fiestas. Pero la Biblia dice, Pablo también dice en el Nuevo Testamento, celebremos la fiesta de los panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y no es que nos está queriendo retroceder al judaísmo y judaizarnos, no. Hay una interpretación espiritual, cristológica, neotestamentaria de la fiesta de los panes sin levadura, y está en el capítulo 5 de 1 Corintios, no solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento. Los que se acuerdan, levanten la mano. Nadie se acuerda que el Nuevo Testamento nos enseña a celebrar la fiesta de los panes sin levadura. ¿Quién se acuerda? 1. ¿Quién más? Me va a tocar leer entonces. Vamos, 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5. ¿Ya lo encontraron? Este pasaje del capítulo 5 de 1 Corintios es un desarrollo de lo que dijo resumidamente allá en Colosenses 2:16, que todas estas fiestas son sombra de Cristo y por lo tanto el verdadero cumplimiento eterno, perpetuo de estas fiestas es Cristo. No diga, bueno, como yo ahora soy de Cristo, entonces yo ya no cumplo las fiestas. No, al contrario, Cristo es el cumplimiento de las fiestas. Nosotros somos los que en Cristo celebramos la realidad espiritual de estas fiestas. Mire lo que dice 1 Corintios 5. Desde el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Ah, o sea que aquellos panes sin levadura eran figura de la nueva masa. Sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. O sea que hay una celebración neotestamentaria de la fiesta de los panes sin levadura. ¿Se da cuenta? Ya no es volver al judaísmo, no es una celebración judaica, es una celebración cristiana, espiritual, neotestamentaria, porque aquella fiesta era una figura de Cristo. Todas las fiestas son figuras de Cristo, pero la Pascua es figura de su muerte, del aspecto jurídico de su muerte. En la Pascua Dios sacrificó, o sea, el pueblo, pero por orden de Dios, un cordero. Y Dios dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Cuando el juicio de Dios viene contra nosotros, que nosotros reconocimos nuestro pecado y nos comimos el cordero y pusimos la sangre en el dintel, Dios ve la sangre y dice, mi hijo, el cordero, murió en lugar de ellos. Por lo tanto voy a pasar por alto, porque no le voy a cobrar a mi hijo y otra vez a ellos. Si ellos no se escondieran en mi hijo, no se hubieran arrepentido y creído, entraba directo a juzgarlos. Pero ellos han reconocido su pecado y se han cubierto en la sangre del cordero. Entonces yo veré la sangre y pasaré por alto. Eso quiere decir Pascua, pasar por alto. Dios ya no te juzga porque su Hijo sufrió el juicio en nuestro lugar. ¡Qué preciosa es la primera fiesta! Pero ahora el Señor Jesús dijo así, el día de la Pascua. La Pascua se celebraba con panes sin levadura y hierbas amargas, que es el arrepentimiento. Entonces tomó Jesús aquel pan sin levadura, el que se comía con la Pascua, y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad y comed todos de él. Y allá en la sinagoga de Cafarnaúm dijo, el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, y esas palabras son espíritu y vida, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque nosotros somos una miseria. Pero él dijo, Padre, por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces él venció para ser nuestro alimento espiritual por la fe. Por eso lo más importante que existe es invocar el nombre del Señor para ser salvo, agarrarse del Señor Jesús. No hay nada en mí, pero todo está en ti. Cuento contigo, con tus promesas, creo en ti. Y así cuando usted se enchufa en el toma corriente, inmediatamente le circula la corriente. Y el toma corriente de Dios es el Señor Jesús. A Dios lo recibimos en Cristo, Señor Jesús. Invocar para confiar, Señor. Inmediatamente dice, el que a mí viene, de su interior correrán ríos de agua viva, y esto dijo del Espíritu que recibiríamos los que creyésemos en Él. Entonces cuando usted se agarra del Señor, el Espíritu fluye a través de usted. Ahora no está usted solo, es el Señor en ti. Amén. Entonces, eso es, Jesús partió el pan, tomad, comed, y ese pan sin levadura representa a Cristo como alimento espiritual. En la Pascua se ponía la sangre, ese es el aspecto jurídico, pero al comer el pan es como comer del cordero. Ahora el cordero es el pan de Dios, que bajó del cielo, para que el que de él come no muera, tenga vida eterna. Entonces ahora comemos de Cristo, y por eso siempre celebramos la cena del Señor, para exteriorizar nuestra comunión, vida espiritual, alimento espiritual. No vamos a ponernos a discutir como los medievales acerca de qué es lo que pasa con la harina, porque el tema no es la harina, ni lo que pasa con la harina. El tema es Cristo, el pan es Cristo.
Pero uno decía en Pascasio y Radberto, no, es que la harina se transforma en el cuerpo, la transustanciación. Y luego venía Zwingli ya en la Reforma, no se transforma, sino que simboliza. Y discuten que la harina simboliza, que la harina se transforma, y Dios no nos quiere distraer con harina. Dios está hablando de Cristo, no de harina. No está diciendo que si se transustancia, que si simboliza, no. Jesucristo mismo es la verdad. Él mismo es el pan de vida. Él mismo es la comida. Él mismo es la bebida. No la harina. Él. El que come de este pan. Yo soy el pan. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y perecieron. Este es el verdadero pan que desciende del cielo para que todo aquel que de él come no muera, tenga vida eterna. Yo resucitaré en el día postrero. Amén. O sea que ahora en el Nuevo Testamento celebramos la fiesta de los panes sin levadura, no de una manera judaica, porque la manera judaica era la fe en Cristo, el alimentarse espiritualmente por Cristo. Esa es la realidad y esa es la celebración. Así que nadie nos puede juzgar en cuanto a fiestas, pero usted está guardando tal fiesta y tal fiesta, claro. Mientras estamos en Cristo, estamos en sábado, aunque sea viernes o miércoles, estamos siempre en sábado, porque Él es nuestro descanso. Él es la realidad. Al sábado es una figura de Él, pero Él es el verdadero sábado. Él es la verdadera Pascua. Él es el verdadero pan. Él es las primicias. La tercera fiesta era la de las primicias, que habla de la resurrección de Cristo. Entonces, Él resucitó para resucitarnos. Entonces, vea, hay cosas de Él reales, espirituales, la sustancia, la que fortalece nuestro hombre interior, y la realidad, que no es religiosidad, es fe que se goza en Cristo como realidad de todas las cosas espirituales, como dice el hermano Washmani. Ahora las primicias habla de la resurrección, otro aspecto de Cristo. El perdón de los pecados viene por la muerte, pero el espíritu, la regeneración, la renovación, la vivificación de nuestro cuerpo mortal, los poderes del siglo venidero y muchas otras cosas del Nuevo Testamento, su realidad viene de la resurrección de Cristo. No se trata de una liturgia. La fiesta es disfrutar al Cristo resurrecto por el Espíritu. Esa es la realidad de la fiesta. Las fiestas son para recordar el Día Nacional, la Independencia, algún hecho importante. Entonces Dios a Israel le dio 7 fiestas para enseñarnos a celebrar a Cristo. Pero Cristo es la realidad de esas fiestas. Las fiestas aquellas eran figura, eran sombra. La realidad de ellas, el cumplimiento perpetuo, permanente. La fiesta constante es Cristo. Las 7 fiestas, pero cada una refleja algo de Cristo, de su plenitud. Y nosotros debemos tener conciencia de la plenitud y celebrar todas esas fiestas, las cuales todas son sombra de Cristo, pero Cristo en toda su plenitud. Después viene Pentecostés. Ustedes ya saben lo que representa Pentecostés. El derramamiento del Espíritu de Cristo. No os dejaré huérfanos. Vendré otra vez. Y si me fuere, vendré otra vez. Ya no habla de la segunda venida, en unas partes sí, pero en esta del Espíritu, es que cuando el Espíritu Santo viene, Él trae a lo de Cristo. El Espíritu Santo nos trae la presencia de Cristo, la realidad espiritual de Cristo. Y Cristo nos trae la realidad espiritual del Padre. El Padre se pone en medio de nosotros por medio de Cristo. Y el Padre y Cristo entran en nosotros, entran por medio del Espíritu. Y el Espíritu con el Padre y el Hijo se unen a nuestro espíritu
espíritu, y esa es la regeneración. Y de ahí de nuestro espíritu va pasando durante toda la vida nuestra alma, y esa es la renovación del entendimiento y la transformación, la salvación del alma. Pero también dice Pablo en Romanos 8 que vivifica nuestros cuerpos mortales. Muchos hermanos ya estarían durmiendo, pero sacan fuerza, no sé de dónde, sí sé de dónde. Sí sé de dónde se sacan fuerza para soportar ese predicador tan largo. Cristo resucitó y fortalece nuestro hombre interior. Por ahora fortalece también el cuerpo mortal por su espíritu que mora en nosotros. Y un día los glorificará porque ese espíritu ya lo glorificó a él. Y ahora trae todo lo que él consiguió para irlo pasando a nosotros. Allá en Bolivia, que es más cerca de acá, hay unas chancacas que en Colombia llamamos panela, que es como un dulce de caña de azúcar duro. Y usted lo pone en una olla de agua y se empieza a derretir la panela o la chancaca o la raspadura, como quiera llamarle, y va destilándose en el agua hasta que el agua queda dulce. Y desapareció la panela. No desapareció, se desintegró en el agua, se dispensó. Y así también puso Dios a Cristo en nuestro espíritu para ir destilando del suyo al nuestro, de su espíritu al nuestro, y por nuestro espíritu a nuestra alma, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos. Antes nuestros sentimientos eran solo malos, pero ahora siguen siendo los nuestros malos, pero como ahora está el Señor, y sus sentimientos se van uno por acá o por allá, o sus pensamientos por allá, viene el Señor y los caza. Vengan para acá, no piense más eso, no sienta eso, eso no es correcto. Acabe con eso, perdone eso, no se meta en esto. Y así Él empieza a destilar y se va metiendo en nuestros pensamientos, los va controlando, los va centrando, nos va dando la mente de Cristo, va formando a Cristo en el corazón como un semáforo o urim tumim interno, que tú sabes cuando te saliste del molde de Cristo. Es como cuando nuestro hermano Urbina está tocando la guitarra, todo bien en orden. Y si de pronto se le destiempa algo, todo el mundo, o por lo menos los buenos músicos, se dan cuenta que hay una nota que se fue por otro lado. Y así también cuando Cristo se va formando en ti, el semáforo, el urim tumim, dice todo está bien. Aquí no, aquí fuiste mentiroso. Aquí dijiste 80, pero era 60. Costó 60, no 80. Ese es el urim tumim. Aleluya. ¿Se dan cuenta? El urim tumim. Todo tiene que ser perfecto. Porque el modelo nuestro no está afuera, sino está dentro. Y cuando nos lo torcemos, el espíritu nos endereza otra vez. Claro que él no va a ser a la fuerza. Si él insiste y tú quieres seguir por tu lado, entonces él dice, ay, ojalá nunca él tenga que hacer eso. Ojalá siempre, cualquier pequeño movimiento claro del Espíritu, lo conozcamos. Amén. Y la paz gobierne. La paz gobierne. Después de la fiesta de Pentecostés, vino la fiesta de las trompetas. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, quedaos vosotros en Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder desde lo alto, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, después de ser investido del poder desde lo alto, después de Pentecostés, viene la fiesta de las trompetas, que es anunciar a Cristo a los cuatro vientos. Esperen hasta que sean investidos y entonces ir por todo el mundo. Y por eso era que el lavacro del templo que estaba ya en el atrio era aquella vasija de bronce llena de agua que nos habla del ministerio de la reconciliación, y estaba sobre 12 bueyes. 3 bueyes miraban al norte, 3 bueyes miraban al sur, 3 bueyes miraban al oriente y 3 bueyes miraban al occidente. Así era
el lavacro en el templo, una figura. Y sobre los lomos de esos 12 bueyes que figuran a los 12 apóstoles que llevan el yugo con Cristo, estaba la base de bronce sobre los bueyes. ¿Qué representa eso? El ministerio de la reconciliación, yendo por todo el mundo, la fiesta de las trompetas, el anuncio de Cristo. Cristo anunciado. Eso tiene que ver con la historia de la iglesia y tiene que ver con Cristo como cabeza ascendido. Es parte del ministerio celestial de Cristo. Después, ya termino, faltan 2 siesticas, el Yom Kippur, o Día de la Expiación. Venía después de las trompetas, porque el pueblo sirviendo a Dios a veces falla y necesita la intercesión. Por eso no solamente había la fiesta de la Pascua, que es sacrificar el cordero allá afuera, en el atrio, pero la expiación es presentar la sangre que se derramó afuera, adentro, en el Santísimo. Es la ascensión de Cristo intercediendo por su pueblo que peca. Amados hijitos, dice Juan, os escribo para que no pequéis. Pero él es realista. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, a quien Dios puso como propiciación de nuestros pecados. Y no solamente de los nuestros, sino de todo el mundo. Después veremos lo que le sigue a la propiciación, pero no esta noche. Cristo abogado, está Cristo crucificado, la parte jurídica, la parte orgánica, resucitado, ascendido, derramando su espíritu, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote, como precursor, como mediador, y está como cabeza sobre todas las cosas dado a la iglesia, cabeza de todo varón, cabeza de todo principado y potestad. Ese también es Cristo. Y el Cristo que ascendió es el mismo Cristo que abre el libro con 7 sellos y empiezan a cabalgar unos caballitos que ya están cabalgando los 4, y hay un 5.º sello y nos muestra dónde están descansando nuestros hermanos y cómo faltan algunos que muramos como ellos. Y después es el terremoto mundial que está aquí a la vuelta de la esquina, y después el 7.º sello, que son 7 trompetas, y empieza Dios a apretar primero, segundo, y la gente no se convierte, entonces le viene más fuerte y no se convierte, y otra trompeta, y cada trompeta es la iniciación de 1/3 del juicio. Y luego vienen las tazas que consuman el juicio, los otros 2/3 que faltaban. Ese también es Cristo. El Cristo Cordero es el mismo Cristo León. Y tenemos relación con el Cordero y con el León. Dice que cuando el pueblo oró al Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, no blasfemado, santificado sea tu nombre, y venga tu reino y se haga tu voluntad aquí en la tierra. Entonces el cielo escuchó la oración y ese incensario fue lanzado a la tierra, y un terremoto desbarató lo que puede ser removido para que solo quede lo inconmovible. Ese también es nuestro Cristo. Cristo de la cruz es el mismo Cristo de los terremotos. Dice la palabra del Señor que cuando el Cordero abrió el 6.º sello, un terremoto, y las ciudades de las naciones, no algunos barrios o algunas carpas en la playa, las ciudades de las naciones, incluso las que están bien lejos de la costa, cayeron. Es necesario que todo lo removible sea removido para que quede solamente el reino inconmovible de Dios. El Dios que envió a su Hijo
el hijo que envió al caballo blanco de la reconciliación, si la gente no la quiere, le viene detrás otro caballito con una espada, un caballito rojo. Y si no les basta con la guerra, les viene otro negrito con el hambre. Y si no quieren aún recibir, les viene un pálido. Ya una vez vi por aquí una filmación, no sé si vieron hace poco ustedes la filmación del caballero pálido. Estaban por allí, no sé en qué país, en plena guerra, y matándose unos a otros. Y la gente que estaba viendo eso, y también los que estaban filmando el alboroto, vieron que se movía en medio de ellos un caballo con un jinete pálido, amarillo. Ese caballo pálido, el cuarto caballo, fue visto y fue filmado y está en internet. Hasta que salió en medio de ellos y la gente lo vio subiéndose hacia el cielo. ¿Quién iba a imaginarse que esas cosas inclusive fueron filmadas? Y eso no hace mucho, hace poco, y usted lo puede ver en internet. La gente matándose y el caballo en medio de ellos como un fantasma, y la gente lo veía. Y después se fue, subió al cielo y fue filmado por varios y visto por muchos otros que no lo filmaron. Los caballos ya están cabalgando. El evangelio está llegando a todas partes. También la guerra y también el hambre. Y también la muerte y el Hades. Y algunos escapan y están en el paraíso. Es el quinto sello, el que está a la vuelta de la esquina aquí. No es el terremoto de Chile, ni de China, ni de Turquía, sino del globo. No un terremoto local, sino global. El sexto sello. Es cambio de los polos magnéticos del planeta Tierra. Y por eso es que están perdidas las abejas y las mariposas que seguían por el campo magnético. Y por eso es que el polo norte ya no está en el océano Ártico, sino que entró a Siberia. Después del terremoto de Chile, sucedió algo en el patio de la casa de nuestro hermano José Cordeiro. Él es uno de los ancianos de la iglesia en Tamandaré, en el Paraná, Brasil. Y cuando uno sale de la casa de él, tiene un espacio para bajar allá al garaje, y aquí hay un muro de la casa del vecino. Y la casa de él sirve como de reloj para que el sol proyecte la hora en la pared del vecino. Por causa de la ubicación de la casa de él sale acá y ahí está la pared del vecino, y el sol tiene su curso, y entonces la sombra va apareciendo cada hora. Y siempre cuando ellos necesitaban saber la hora, salían a la puerta y miraban en la pared del vecino y sabían qué hora era. Pero después del terremoto de Chile, ese último que ustedes vivieron aquí, se le mudó el reloj en la pared. Los hermanos ya no tenían la misma hora. Ya la sombra no era la misma. ¿Qué les parece? Si la Tierra da la vueltica completa como está escrito, que estando el sol a mediodía se pondrá, y donde era día quedará de noche, y donde era noche quedará de día. Ese es el cambio del polo magnético. Los polos se cambian, el positivo allá, el negativo acá, y después pasa para el otro lado. Y la Tierra tiene un movimiento brusco, y los montes huyen, y las islas se remueven. Y eso que no es todavía el último, porque la séptima taza es peor que el sexto sello. Porque el sexto sello es como el comienzo de la gran tribulación. Ha llegado su ira, dicen cuando eso sucede. Y se esconden en las cuevas y ya tienen varios búnkers. Las élites, donde ya el 27 de octubre de septiembre pasado en Denver se metieron las élites. Qué curioso. Todos los presidentes, los senadores, la gente de arriba tenían vacaciones el mismo día. Y todos se fueron a pasar vacaciones a Denver, donde está el aeropuerto de la nueva era. Y debajo, la entrada al búnker de esas élites. Y ya esas élites estrenaron el búnker el 27 de septiembre pasado, cuando escucharon que venía el Lenin. Y pensaban que era un cometa, pero no tenía cola. Era un agujero negro. Y así como el sapo lanza
lengua para comerse el mosquito. Cuando pasó el Lenin cerca al sol, el sol le mandó una llamarada y en vez de la llamarada comerse el agujero negro se comió la llamarada del sol y dejó al sol con un hueco. Y ahora está más negro que antes, el sol. O sea que la cosa no está tan lejos. El sexto sello está cerca. Y el sexto sello es solo para comenzar la tribulación. Pero para terminar es la séptima taza. Aquí solo estamos haciendo menciones rápidas. Hay muchos versículos que estudiar acá. Y si estudiamos lo que está sucediendo, nos damos cuenta que estamos bien cerca. El libro de los sellos está casi por abrir el sexto sello del Cordero. Casi. Está esperando que mueran un poco más de cristianos hasta que se complete el número. Ahí se completa el quinto sello. El sexto sello es un terremoto. El séptimo sello es la solemnidad del inicio del juicio de Dios. Se le dan 7 trompetas a 7 ángeles. Y todo esto que parece tan apocalíptico es el mismo Cordero que es el mismo león. Y la oración de la iglesia hace que caiga ese incensario a la tierra y que se cumpla lo que estamos orando, que es el Padre Nuestro. Que venga su reino y se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo y que su nombre sea santificado. Amén. Entonces eso también tiene que ver con aquel que está allá arriba. El ministerio celestial del Cristo ascendido, con quien tenemos comunión y Él es nuestra cabeza, soberano de los reyes de la tierra. Él quiere que la iglesia pida, que el reino avance. Si pedimos, avanza. Si no pedimos, se demora más. Si se necesitaban 50 terremotos más, ahora se van a necesitar 75 u 80 si no oramos. Mejor de una vez más rapidito, y listo. No dijo eso David, ¿verdad? Que en vez de un montón de tiempo, mejor en 3 días ya, rápido, Señor. Que venga tu reino y pase este mundo. Amén. Pero hay que evangelizar, hay que orar, hay que interceder, hay que colaborar con Dios. También la fiesta de Yom Kippur también tiene que ver con el retorno de Israel, la conversión de Israel, el lloro de Israel por el primogénito al que habían traspasado y no reconocían, y la reinserción de Israel en el buen olivo. Y el último tramo, que es la séptima fiesta, la de Sukkot, la de los tabernáculos, tiene que ver con el reino, tiene que ver con el milenio. Solo que el tiempo no da para explicarlo ahora, pero es otro aspecto de Cristo como rey. Él ya es rey en la iglesia, tiene que ser rey en el milenio y tiene que ser rey eterno en el cielo y en la tierra nuevos, en la nueva Jerusalén. Todo eso son aspectos de Cristo y tenemos que tener relación con el Cristo completo y tener que ver con todos los aspectos de Cristo, como Cordero, como León, su ministerio terrenal y su ministerio celestial, el Evangelio de la gracia y el Evangelio del reino. Amén, hermanos. Entonces vamos a parar por aquí hoy, vamos a descansar y oremos. Querido Padre, queridísimo Padre, qué alegría que nos reúnes a la sombra de esta preciosa noche, Señor, para considerar tu palabra. Tanta cosa que se considera en el mundo y a veces tu nombre no es ni mencionado, pero nos has concedido el privilegio de reunirnos en tu nombre, de oír algo de tu palabra. Escríbela en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Danos tu espíritu para que andemos en ella y para que comprendamos a ti y a tu Hijo y a tu Espíritu y colaboremos contigo en lo tuyo en esta hora. Nada nos distraiga, ningún lazo nos enlace, sino que seamos
los que siguen al Cordero donde quiera que Él va. Señor, no nos asustan estas cosas, porque tú dijiste, cuando veáis todas estas cosas aconteciendo, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Padre, en el nombre del Señor Jesús entregamos esta tu palabra, la encomendamos a la obra de tu Santo Espíritu en cada uno de los que la oyen ahora y los que la oirán después. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.